Y ya estamos de regreso. No se imaginan a quién tenemos hoy en entrevista, pero para que dejen de imaginárselo, le damos la bienvenida a José Hernández. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes ya. Hola, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Qué raro verte en viernes. Ya sé, y aparte hacia distancia, pues siempre nos vemos acá en vivo y a Sí, todo color y a distancia pues se siente raro. pues sí, pero bueno. Bueno, pero lo importante es que estamos acá. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Queremos platicar contigo, ahora ya no de libros, que siempre pues estamos acá en el libro del monero, sino de una cuestión que ha ocurrido y que nos sirve solamente como pretexto, porque ha ocurrido en los últimos días. Hace justamente, ay, creo que, ya estamos. Hace justamente 8 días, pues fuiste objeto de muchísima conversación en redes sociales, sobre todo en X, por un comentario que hiciste respecto a la senadora Andrea Chávez. Y esto más allá, porque ya te lo preguntaron también en otras entrevistas sobre esta acción en específico, que incluso la presidenta, aquí también lo presentamos en la semana, se posicionó al respecto. Pero Hernández, queríamos consultarte esta vez respecto a esta cuestión de la crítica en la izquierda. Hemos escuchado también estas entrevistas en las que has estado a lo largo de la semana y tú has sido como muy puntual en que la crítica es necesaria, ¿no? No solamente como digamos una especie de lujo en la izquierda, sino y también precisamente en la izquierda partidista. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria la crítica dentro de la izquierda, Pepe? Como ya había comentado y como bien recuerdas, no solo es necesaria, es fundamental, es indispensable. La autocrítica dentro de la izquierda es indispensable. La autocrítica siempre es necesaria, porque uno debe de estar perfectamente consciente de dónde está, de qué es lo que hace, de qué decisiones toma y qué consecuencias tienen estas decisiones. Y en la cuestión de política partidista, pues es fundamental, porque eso ya implica decisiones, eventualmente decisiones de gobierno, como es el caso ahora que la izquierda está gobernando, y son decisiones, pues, de políticas públicas que nos conciernen a todos. Pero incluso a lo largo de la historia, que la izquierda no había estado en el poder, pues de todos modos era indispensable la crítica porque la izquierda, y eso lo hemos comentado muchas veces, a diferencia de la derecha, la izquierda se agrupa en torno a ideales, en torno a convicciones. La derecha se agrupa en torno a intereses, pero la izquierda sí tiene que tener muy claros sus ideales y sus convicciones. Y eso es lo que los debe de regir en todo su actuar. Y entonces, obviamente que cuando alguien que se dice de izquierda empieza a traicionar estos ideales, pues yo creo que es algo que debemos señalar los que simpatizamos con la izquierda, los que participamos en movimientos de izquierda, como es actualmente con la 4T. Y es algo que además, pues el gran líder o líder más importante que ha habido en la izquierda en México, que es obviamente Andrés Manuel López Obrador, pues es algo que estuvo todo el tiempo señalando. Eh, Ayer escuchaba yo un video, una repetición de un video de una mañanera del 2019, en donde decía claramente que el pragmatismo es el que mata a los partidos. Es muy, muy dañino. Y se me hizo muy raro porque López Obrador ha sido muy pragmático en ciertos momentos, pero a pesar de ello, tiene muy claro que cuando no se siguen esos principios, cuando no se abrazan esas convicciones, es lo peor que le puede pasar a un movimiento de izquierda. Él eh, lo dijo muchas veces, acuñó muchas frases diciendo que había que anclarse en la izquierda, diciendo que no se puede llegar al poder eh, de cualquier manera, dejando trozos de dignidad en el camino, que no se puede llegar sin escrúpulos morales de ninguna índole. Incluso son frases hechas que repitió durante muchos años, porque una de las cosas que intentó siempre en su carrera política, fue intentar dignificar el ejercicio de la política. Y yo creo que en buena medida se logró en el sexenio pasado. Todavía
No es suficiente, por supuesto, es de manera incipiente, pero yo creo que sí marcó una directriz muy, muy clara. Entonces, pues yo creo que desde el momento en que la izquierda ya es gobierno, e incluso ya está en su segundo gobierno, afortunadamente de manera consecutiva, pues son cosas que no podemos de ninguna manera hacer a un lado. Ujú. Pepe, en este sentido, también tú pues has comentado que no eres militante de Morena, si eres pues esto de izquierda, con el movimiento sí te sientes identificado y también recordabas que por esto que se ha dicho, ¿no? Como que Morena es el nuevo PRI, pero el pequeño detalle que se olvidan quienes dicen esto pues es que el PRI surge del poder y Morena no, ¿no? Morena precisamente este movimiento pues surge del pueblo y contra estos poderes, no solamente poner en evidencia esta cuestión del poder político, sino también de otros poderes, ¿no? Esto que Andrés Manuel López Obrador ponía y que en principio como que a mucha gente le sorprendía de cómo que también hay intereses económicos, ¿no? Este poder económico, el poder, por ejemplo, de la iglesia, mediático, en fin. En este sentido, me gustaría preguntarte, pues, ¿cuál es tu lectura, digamos, en lo que están llamando como el segundo piso de la transformación, sobre todo esto que ha sucedido y que claramente lo has seguido muy de cerca, lo podemos ver en tus cartones que has continuado criticando, por ejemplo, con esta parte de Monreal, con Adán Augusto, con esta posible afiliación de Yunes, que al final ya no fue. O sea, has sido crítico siempre de estas cuestiones que están, que incluso, ¿no? El presidente te decía en esta conversación que tuvieron sobre que tú eras como santo, ¿no? O sea, que eras muy puntual en tus críticas respecto a lo que no estabas de acuerdo, incluso en esto, ¿no? Bueno, pero quiero consultarte pues esta lectura que puedes tú tener sobre esto que ha ocurrido y ¿por qué lo digo? Porque las personas, ¿no? El pueblo de donde ha emanado esta transformación, este poder, está muy despierta y muy puntualmente también reaccionan ante estas acciones, lo veíamos también con la senadora Andrea Chávez, de aunque son militantes, aunque son simpatizantes del movimiento con Adán Augusto, con Monreal, siguen poniendo también esta crítica, ¿no? O sea, el hecho de decir yo milito en la izquierda o me reconozco en las personas en general, no sí como morenista o como de la 4T, pero precisamente esta misma militancia o estos mismos simpatizantes continúan en esta crítica. ¿Cómo es tu lectura en la llamada, digamos, como segundo piso, esto que está ocurriendo en estos meses? Porque he leído comentarios, no solamente acá cuando presentamos algunos temas, sino también en otros lugares que dicen, no, pues es que pues ya estoy decepcionada y resultó ser como todo y este movimiento yo tenía como mucha esperanza y ya no. ¿Cuál es tu lectura de estos fenómenos que están ocurriendo como últimamente de crítica o de movimiento dentro del propio movimiento? Pues mira, como decía hace un momento, se avanzó muchísimo en el sexenio pasado. Eh, esta, esta concientización que tenemos ahora y que en muy buena medida es resultado de toda esta enseñanza didáctica que López Obrador mantuvo a lo largo del sexenio, y sobre todo en las mañaneras, y él lo decía todo el tiempo, repetía, incluso él decía, me tengo que repetir, los artistas, los escritores no pueden repetirse, pero pues los líderes sociales tenemos que hacerlo porque es un proceso de enseñanza, y él así lo asumía y él así lo decía abiertamente, es un proceso de enseñanza, hay que ser muy didáctico. Y durante todo el sexenio machacó con esto, las mañaneras fueron fundamentales en ese sentido, y se avanzó muchísimo. Y ahora, efectivamente, sí hay un cambio en la conciencia, sí hay una politización muy grande. Estamos ahora muy pendientes de todas las cosas que pasan y que tienen repercusiones públicas, pero en este segundo piso de la transformación, si queremos que se haga efectivo, pues tenemos que ir más allá. Y en ese sentido me parece absurdo el tener que eh, tener que subrayar tanto el que estas actitudes que tienen ciertos personajes dentro de la izquierda y dentro del movimiento y dentro de Morena incluso, son inaceptables. Esta autopromoción personal de la imagen personal, con tanta anticipación a una elección que va a ser dentro de 2 años, simplemente más allá de que se violen leyes electorales o no, porque claro, hay muchas maneras de brincarse eso, ¿no? Se dice que no se está pidiendo, no es acto anticipado de campaña porque no se está pidiendo el voto.
Pues sí, obviamente que no, entonces no va a fructificar una denuncia en ese sentido por esos detalles legales. Pero más allá de eso, es inmoral. Ujú. Y nunca vimos a López Obrador recorriendo el país, recorriendo todos los municipios del país, pero nunca, fue durante décadas y nunca fue eh, por una promoción de su imagen personal de esa manera tan superficial. Eh, y como bien dices, nos han criticado de que, ¿por qué ahora señalamos esto y no señalamos otras cosas que se hicieron y estos personajes que están también dentro del Morena y que son muy perjudiciales? Pero pues claro que lo hemos señalado. Ujú. Durante muchos años eh, señalamos a personajes como Monreal, como Adán Augusto y como muchos otros, a Cuauhtémoc Blanco, por supuesto, lo de Yunes, incluso entendiendo todos los arreglos que se tienen que hacer para lograr en su momento la aprobación de la reforma judicial, pero, pero de eso a lo que se dio después de premiar a Yunes, de que aceptarlo en Morena, y precisamente porque se señaló todo eso y se protestó contra todo eso, es que finalmente no se dio. Entonces sí hay que estar como sociedad y los que tenemos el privilegio de tener espacios en medios, ser críticos y luchar por estas cosas, pues para evitar que se hagan, ¿no? Efectivamente, López Obrador en esa entrevista no me acusó de santo, no me acusó, pues, pero me Monje. vivió como monje, me dijo que Ajá. era un monje principista, porque yo no estoy de acuerdo con esas alianzas pragmáticas que yo creo que hacen más daño que beneficio. Y si no estaba de acuerdo cuando se necesitaba sumar voces para crear alianzas más grandes, para efectivamente lograr conseguir el poder de manera democrática, pues mucho menos ahora que yo creo que ya no es necesario. Yo creo que Morena está en un punto en que ya debería de eh, preparar mucho más a sus militantes, a sus bases, a sus posibles candidatos, en lugar de estar aceptando gente impresentable. Eh, pues sí, soy un monje principista, y ahora sí que como el propio observador dice, es un timbre de orgullo. Pero pues ese es mi trabajo, eso es lo que tengo que hacer, y aunque no fuera mi trabajo, que lo es, porque soy caricaturista político de izquierda, pues yo creo, yo lo veo, pues como un deber ciudadano, simplemente. Ujú. Hernández, pues finalmente también, y en esto mismo que tú mencionas, respecto a los medios de comunicación, que tú estás muy cercano también a esto. Últimamente esta reacción, ¿no? A mí, como te lo comentaba alguna vez, de pronto se me... porque mencionabas también que para ti había una distinción entre el fondo y la forma, ¿no? Por ejemplo, en este accionar de, por ejemplo, esta senadora o estos personajes que buscan emular de manera superficial, por ejemplo, igual lo que decías, ¿no? Con el AMLito, que buscaban también como ganar cierta simpatía y emular a Andrés Manuel López Obrador solo de una manera superficial. En este contexto, quería consultarte sobre las discusiones que se hacen mediáticamente sobre todo esto que ocurre. Ahora con la diversificación de los medios de comunicación, de YouTube, de Twitter, en Facebook y todo esto, se ha dado muchísimo ruido, ¿no? Como que es, de pronto, bueno, es mi impresión, como todos contra todos y como mucho esto, no sé, es mi impresión, tú me corregirás, si también en estas propias discusiones, a veces, no en todos los casos, pero a veces también se pierde la forma por el fondo, o al contrario, ya me hice bolas. Sí, no se toca el No fondo se y ve más no bien... se ve el fondo por quedarse en la forma, ¿no? Exacto, ¿no? Y vemos, pues la verdad, digo, yo en mi caso como un poco me abruma, ¿no? De pronto como es que ya se está peleando con y son siempre declaraciones ad hominem, ¿no? Y aparte Ujú. a ti y a otros personajes que son críticos o que se posicionan políticamente sobre asuntos, les piden cuentas o les exigen así de, pero y tal, ¿no? Y al final se queda como en una discusión de, pues eso, ad hominem, ¿no? Como,
y el trasfondo, la discusión, esto que como bien decías, Andrés Manuel López Obrador en esta como incluso pedagogía, ¿no? Que hacía cada mañana y que también era como muy accesible para todas y para todos de entenderlo, ¿no? Por ejemplo, me refiero a esto que decía como, es que a veces cuando se suben un ladrillo y se marean y del poder y de lo económico, esto que recordó la presidenta en la conversación que tuvo con ustedes sobre esta cuestión económica también del poder, ¿no? De lo que le decía, que retomaba la presidenta, de que solo bastaba un morral y creo que una gorra para salir, toda esta parte, ¿no? Unos buenos tenis. Unos buenos tenis para salir y hacer como trabajo de campo. En este sentido, pienso, tú me corregirás, por favor, me darás tus impresiones, que algunos medios que han ganado y que ganaron también mucha fuerza, justamente con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de pronto pues se desgastan, se pelean, se dan todos contra todos, exigen cuentas entre ellos y el fondo y decir, a ver, ¿qué está pasando acá con la transformación? A ver, vamos a cuestionarnos qué es lo que está pendiente, qué es lo que, las tareas que continúan siendo relevantes para la izquierda, ¿no? Me parece que en esa entrevista también ustedes ponían de manifiesto, y lo hemos incluso también aquí hablado con el Fisgón cuando hemos hablado de esta parte de la izquierda y con otros especialistas que nos han hablado de la profundidad de esta parte de la izquierda, en que también existen contradicciones. Eso no quiere decir que estemos del lado de, por ejemplo, esto, ¿no? Gastos anticipados de campaña, pero me refiero en general, ya para terminar mi idea, de esta discusión de decir qué es lo que está de fondo, ¿no? Este cuestionamiento continuo de decir qué es lo que se tiene que cambiar, qué es lo que hay que poner de manifiesto, porque al final, pues es una discusión que atañe a todas y a todos. Por eso empecé también con esta parte hace un momento, ¿no? El hecho de que este movimiento de transformación en general, esto que también AMLO llamaba como humanismo mexicano, el reacomodar todo desde el fondo, atañe a todas y a todos, ¿no? Es una transformación histórica inédita y entonces pues eso, o sea, ¿qué impresión te da que de pronto estas discusiones a ti te han inventado o que te pagaba Maru Campos o que creo que también no escuchaba ayer que tú habías mandado al reportero que trabaja acá con Julio Astillero y se queda en eso, ¿no? O sea, ya pues la izquierda, el movimiento, la transformación de México, pues quién sabe, pero hay que darle ahora al Monero Hernández, ¿no? O a cualquier otro personaje. No sé si me di a entender, pero pues un poco si nos puedes compartir esta cuestión de qué impresión te da esta respuesta mediática también que se ha vivido en los últimos días. Sí, fíjate que efectivamente en esta última semana, porque fue hace 8 días cuando publiqué ese tweet, que además me sorprende mucho porque fue solamente un tweet, ni siquiera, no hice un cartón. Eh, sí he tuiteado algunas otras cosas, han sido muy pocas y no continuando con no reforzando ese tweet, sino simplemente contestando algunas dudas y demás, como esta de que yo soy mensajero de alguien o que si estoy incrustado en el primer círculo del poder y de la nomenclatura. Bueno, no, yo ni siquiera milito en Morena, ni tengo no soy consejero de nadie, ni tengo ninguna influencia en absolutamente nadie. Soy eh, participo pues en el movimiento como un ciudadano más, obviamente, repito, sé que tengo el privilegio de tener un espacio en un diario de circulación nacional y colaborar en un programa de televisión pública y en Chamocomedia, ¿no? Hablando de libros. Pero más allá, soy un ciudadano más y no tengo. Nadie me dicta línea ni nada, nadie nunca lo ha hecho. Todas mis opiniones son absolutamente mías y solamente mías. Eh, pero esto que hablas de que se dan hasta con la cubeta en diversos medios y demás, fíjate que yo prefiero eso a lo que había antes, que era solamente una voz, ¿no? Durante décadas teníamos un partido único y teníamos un medio de comunicación que dominaba absolutamente todo, que era Televisa. Y estaban perfectamente eh, unidos, pues, ¿no? Totalmente de acuerdo. El gobierno, el presidente de la República le ordenaba a Televisa y Televisa, como bien lo dijo uno de sus dueños, Emilio Azcárraga Milmo, Televisa era un soldado del PRI, por lo tanto un soldado del presidente. Luego cambió un poco y fue al revés, ¿no? Y Televisa, el presidente se convirtió en soldado de Televisa con Peña Nieto y demás, pero solamente había una voz. Y
y esa voz era la que le decía a la gente qué es lo que tenía que creer, qué es lo que tenía que pensar, qué es lo que tenía que aceptar. Y ahora todo eso ya cambió definitivamente. Y sí, efectivamente, ahora tenemos muchísimas voces, hay muchos, desde que llega el Internet y todo mundo que tiene acceso a un teléfono celular es una voz que puede ser escuchada por cientos o miles o hasta millones de personas, pues claro que se da todo este coro que a veces es muy disonante. Y hay muchos medios oportunistas, hay medios interesados, hay medios que tratan de acercarse al poder porque les conviene económicamente o por otras razones, y hay medios que sí son realmente independientes, hay de todo. Entonces yo creo que como consumidores de todos estos medios, o todas estas ofertas que tenemos ya en Internet, tenemos que ser muy acuciosos en ver de dónde viene, en ver qué intereses puede tener, pero lo más importante, en ver quién te está diciendo la verdad. Y la única manera de saberlo, pues, es contrastando y viendo varios medios y teniendo mucho sentido común y para tener el criterio para ver quién realmente te está diciendo la verdad y quién está cambiando y tergiversando las cosas para tratar de hacerte creer algo que no es, para tratar de, de leer las cosas de una manera totalmente engañosa. La semana pasada en Estación Averno platiqué con Miguel Ángel Elorza, el titular de Infomedia, y hablábamos mucho de esto. Si pueden los que nos están escuchando después ir aquí a Chamuco Media a buscar esa plática, porque hablábamos de cómo muchos medios mienten abiertamente, Ujú. pero hay otros que dicen medias verdades y hay otros que dicen una verdad pero la manipulan de tal manera para interpretarla para que diga lo que ellos quieren que diga. Entonces, como consumidores de noticias, tenemos que tener ese criterio para poder analizar estas cosas y poder identificar quiénes nos están diciendo la verdad, quiénes tienen intereses ahí medio oscuros y que no se atreven a hacerlos claros, y quiénes mienten abiertamente, ¿no? Como te digo, finalmente es un coro muy escandaloso y puede ser a veces hasta molesto, pero personalmente es mm, mil veces preferible a la voz única que tuvimos durante décadas. Ok, ok, muchas gracias por esta claridad también. Finalmente, volviendo para cerrar ya, volviendo un poco al principio, de pronto esto que ocurre y que la gente cada vez estamos pues más despiertos, esto que también decía AMLO, ¿no? Y que dice todavía la presidenta Claudia Sheinbaum, ante esto que ocurre y que de pronto para algunas personas puede ser como, chin, ya nos decepcionamos, no son iguales, no va a poder ocurrir nada, el verdadero cambio no puede ocurrir. ¿Nos podrías compartir una reflexión final sobre la perspectiva que ahora tiene la izquierda? ¿Qué nos depara? ¿Podemos estar confiadas en que vamos para adelante pese a esto? ¿Qué mensaje podrías enviarnos en este sentido? Pues mira, esta gente que está decepcionada y dice todos son iguales, en primera no creo que sea mucha esa gente, afortunadamente. Y aparte, me parece que con analizar un poquito más allá de lo superficial, podemos darnos cuenta de que no es así. Por supuesto que en Morena hay mucha gente eh, que no tiene convicciones, que solamente está ahí por intereses, y más cuando llega al poder y cuando tiene tanto poder, la presidencia, casi todas o muchas gobernaturas y demás, la mayoría en la Cámara, pues claro que es mucho poder, y muchos políticos pues se acercan, que saben que ahí van a poder seguir gozando de privilegios, o creen que lo van a poder seguir haciendo. Y además, pues imagínate, el tamaño del poder público es inmenso. Si el observador hablaba, ¿no?, del elefante reumático, es tan grande el gobierno federal y luego cada uno de los gobiernos en los estados, pues son millones de personas y pues por simple posibilidad, por simple eh,
correlación, pues, de números, pues claro que va a haber mucha gente corrupta. Pero yo creo que lo que se ha logrado hasta ahora es muy bueno, a mí no me ha decepcionado en lo absoluto. Ayer me preguntaba Julio Hernández eso, que sí creía yo que había valido la pena. Por supuesto que ha valido la pena. O sea, lo que estamos viviendo ahora es algo que yo jamás pensé que algún día viviríamos. El simple hecho de que se haya logrado vencer el fraude y el control sí, la mafia, el poder que tanto ha hablado López Obrador, Mm. para lograr vencerlo en unas elecciones democráticas. El simple hecho de que el gobierno federal ya no esté en manos de un grupito de delincuentes que lo usan como botín político para sus tranzas, el hecho de que se haya recuperado el Estado, de que se haya recuperado la soberanía en varios rubros, a mí me parece que ha valido toda la pena, con todos los defectos que todavía hay, con todos los casos que todavía eh, no son negritos en el arroz, son negros muy grandes, pero que tenemos que seguir empujando para que esas cosas se vayan solucionando. Yo creo que jamás vamos a llegar a algún momento en que todo sea perfecto, evidentemente, pero mientras sigamos empujando para que cada vez sean menos eh, este tipo de acciones que no tienen nada que ver con la democracia, con con el humanismo mexicano que ellos pregonan y que la mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo, por eso votamos y por eso seguimos apoyando este gobierno en una mayoría muy grande. Tenemos que seguir empujando en ese sentido. Yo no tengo la menor duda, ni me siento de ninguna manera frustrado, ni mucho menos, pero sí sigo pensando que todas esas cosas en las que personalmente yo no estoy de acuerdo, pues lo voy a seguir señalando porque me parece que es lo correcto. Claro. Pues perfecto, Pepe, muchísimas gracias y gracias también por estos minutos. Antes, si nos permites, leemos algunos comentarios de nuestra audiencia que ha estado también muy activa el día de hoy y les agradecemos muchísimo. Aquí María de Lourdes dice, tienen los que pretenden participar por un pueblo de votación popular, deben de regirse con ética, si no, ¿dónde queda el cambio de la 4T? Por eso apoyo al Monero Hernández, nos escribe María de Lourdes. A ver si podemos leer otro por acá. Dice, tenemos que entender algo. Nosotros tenemos que estar muy atentos a las señales de Nuestra Señora Presidenta y no a advenedizos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Tenemos acá yo como Pepe Hernández, siempre criticaré al poder y a cualquier morenista, como Monri y el secretario de Economía. Muchas gracias María de Lourdes. Acá dice, Andrea Chávez es una joven talentosa en la política. Sin embargo, la ética y moral no se adquieren con recursos y lástima que sigue la escuela priista de la revista Dan Augusto y no del ejemplo AMLO. Nos dice Juana por aquí. Y a ver si podemos ver más. Nos dice, saludos cordiales, moneros, nos dice Carlos Gaitán. Y nos manda un like. ¿Tenemos más? Dice Hermelinda, es muy buena la crítica, ya tienen voz y nosotros también. Y no desaprovechamos el tiempo y decimos, no pudieron ni podrán. Aprendimos con AMLO y no permitiremos a los conservas decir mentiras. Muchas gracias por sus comentarios. Dice Mariano, desde mi trinchera saludo a AMLO. Valió la pena correr el riesgo para desaparecer al caballo de Troya de Trump, con el que contaba para invadir México. Nos dice acá Mariano. Dice Blanca Durán, la crítica siempre es buena. Y si vemos más, dice acá, gusto verlo, José, te dice Guadalupe Rodríguez. Dice Hugo Montoya, ¿cómo se puede criticar a un excelente joven como Andrea Chávez y no dice nada de Renata, que tiene incrustado a personas indeseables que trabajaron en TV Azteca? También un tema que estuvo muy en redes. Si podemos ver otro. Dice acá, ahora ustedes no quieren que se les diga nada. Nadie les dijo que son ustedes los nuevos puros intelectuales de la Cuarta Transformación, dice Hugo Montoya. Y pues ya. Pues mira, yo dice que nunca queremos que nos digan nada, pues no, que me critiquen todo lo que quieran y nosotros tenemos la libertad de hacerlo y ellos también. En ese sentido, nadie está negando la libertad de opinar, digo, es algo por lo que hemos peleado siempre y ahora se está ejerciendo totalmente, ¿no? Por supuesto. Eh, y además, te digo, es algo que yo personalmente pues, siempre lo he hecho. El otro día recordaba estos libros que hicimos
después del sexenio, los libros que empezaron haciendo Helguera y el Fisgón sobre los sexenios, que hicieron el sexenio Me da risa de Salinas. Ujú. Imagínate, estamos hablando de principios de los años, fines de los ochentas, principios de los noventas. Luego yo me integré, hicimos el sexenio de Cedillo, que era el libro se llama El sexenio Me da pena, y en estos libros vienen capítulos específicos para hablar sobre la izquierda. Ujú. Y hacíamos una crítica donde mencionábamos lo importante que, la importancia que tenía el que hubiera un partido de izquierda fuerte y obviamente autocrítico. Y eso desde los ochentas y los noventas. Y lo seguimos pensando, porque Claro. es importante y es con lo que empezamos la plática, ¿no? No solo un partido de izquierda, en general la visión de izquierda tiene que ser una visión que pasa necesariamente por la autocrítica y por la crítica a personajes con los que coincidimos en muchas cosas, pero pues si no coincidimos en otras, pues me parece lo más correcto señalarlo, ¿no? O sea, yo no me creo, ¿qué me dijeron ya? Cancerbero, cadenero y no sé qué tantas cosas. Bueno, simplemente yo estoy diciendo lo que yo pienso y reitero, no representa la opinión de ninguna otra persona más que mía. Si hay gente que está de acuerdo, pues me parece muy bien. Si hay gente que no está de acuerdo, pues también me parece perfecto. Yo esperaría que la gran mayoría de la gente tenga claro que hay prácticas que no debemos de permitir que se sigan sucediendo porque, como bien dijo el observador en algún momento, esas prácticas, pues sí que son peligrosas y terribles y pueden echar abajo cualquier movimiento. Claro. Y también, bueno, finalmente recordar, digo, ya sé que pues no es tanto que ustedes como que tengan esta cuestión de estar pues mencionando, ¿no? Que les agrade como mucho mencionar toda esta trayectoria, ¿no? Y esta formación política en general para las y los mexicanos, pero justo esto que mencionabas, ¿no? O sea, no es como una cuestión improvisada. Yo recuerdo acá en mis tiempos, por ejemplo, de preparatoria, que pues gran parte de la formación política en ese sentido de conocer, pues fue a través también, pues de sus cartones, de tus cartones también, ¿no? Y no ha sido como algo nuevo. En esos momentos donde sí había también, pues, por ejemplo, estas cuestiones represivas, ¿no? Que ya a ver si después nos cuentas también tú, pues, cómo se vivió en estos sexenios. Y pues finalmente, ¿no? Esto que me parece que en algún punto también pusiste como este llamamiento, como esta aclaración que hiciste de buena fe, ¿no? O sea, siempre también se van a encontrar críticas, pues creo que esto que mencionas, pues estar como abierto a eso, ¿no? Pero el pensar en que se habla también de buena fe hacia la buena fe y pues eso, Pepe. No sé si quieras agregar alguna cosa más Claro, antes esto de... de lo de buena fe Ujú. es porque, bueno, sabemos ya en qué se han convertido las redes sociales, sobre todo Twitter, eh, pero hay miles de bots, hay cuentas manejadas por ciertos intereses y de todos lados, ¿eh? O sea, no solo la derecha tiene ahí sus cuentas de troles y demás, sino también la izquierda y están muy activas. Pero dentro de toda esta gente hay tuiteros de buena fe y a ellos son a los que yo me dirigí, porque los otros claramente nunca van a aceptar nada, unos porque en verdad no lo creen y otros pues porque ni siquiera les interesa saberlo, simplemente Ujú. reciben pues órdenes de golpear y molestar pues en los tweets. Pero hay mucha gente, afortunadamente, y yo espero, estoy convencido que es la mayoría de la gente que apoya este movimiento, que es importante que se mantenga como un movimiento activo, y la gran mayoría yo creo que es gente de buena fe que tiene estas convicciones. Ujú. Ok, Pepe, pues te agradecemos muchísimo. Acá también nos dice Carlos Gaitán, la oposición siempre es necesaria porque el poder atonta a los listos y a los tontos los vuelve locos. Esto que decía también Andrés Manuel López Obrador. María de Lourdes nos escribe sus caricaturas, Pepe, me encantan y dicen más que 1000 palabras. También acá nos dice, saludos señor Hernández, entre mofa y gracia aprendo de usted. Pues ahí están los comentarios. De verdad te agradecemos muchísimo estos minutos que nos regalas para hablar de esto. Ojalá nos permitas pues continuar, porque hay todavía muchas dudas que tenemos para ti, Hernández. Pues cuando quieras, yo quería ir hoy al estudio, pero ya no me fue posible, pero ya sabes que ahí estoy cada 8 días, así que
Cuando quieras, platicamos de lo que quieras. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Pepe, un abrazo y Ay, me pues dijiste gracias. Pepe, ¿Eh? me dijiste Pepe. Siempre me dices Hernández, muy Sí, seguido. perdón. Es que ahora como a la distancia digo, como, pues ya, Pepe. Un abrazo, Hernández. Gracias. Bye. Bye. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.